Hola, soy Juan H. y estás en Territorio de Película, un video podcast que conversa con creadores y hacedores del audiovisual en nuestra tierra. En este episodio hablamos sobre Sueño Carranguero, con su director Nicolás Sánchez, un realizador intrépido y prolífico de Villanueva, Santander, un artista que, a través de su oficio, fortalece el sentido de pertenencia de los habitantes hacia su territorio, destacando los valores culturales y diferenciales que le otorgan un atractivo único. Bienvenidos a la charla. En 1983 se estrena Thriller de Michael Jackson y John Landis, que era el director, iba a cambiar la historia del género para siempre, porque hasta ese momento los videoclips eran una herramienta de promoción. El grupo tocando y ya. Y lo que hace Michael Jackson con este videoclip es incluir o tomar elementos de la cinematografía, la narrativa cinematográfica, para ponerla en un show. De hecho, la factura cinematográfica también, los efectos especiales también, el género también. Y eso es un antes y un después. Se habla de películas para los videoclips o pequeñas películas, y de hecho sus presupuestos son así de elevados. Hoy también, por ejemplo, los Grammy tienen una categoría para premiar videoclips, pero versión larga, ¿cierto? De pronto videoclips que toman 2, 3 canciones de un artista y los convierten en un relato expandido también. Ahí está, por ejemplo, Cumbiana de Carlos Vives, que tiene como premio Grammy en esa categoría. O Juanes, que también tiene una serie de videoclips que cuentan una historia con un tinte un poco cinematográfico. Y esto ha sido como una tendencia o un movimiento o una intención que de repente coincide con un tiempo y un espacio. Y hoy estamos hablando de un sueño carranguero, que no sé si tenga algo que ver con ello o es una apuesta ajena, completamente distante en su narrativa, ¿no? Inicialmente era como una especie como de desconectado, como de concierto. Entonces era un caney de fondo, ellos en el caney tocando, y se grababan las 7 canciones. Así se hizo en el año 2021, creo. Se hizo así, ese formato. Él lo separaba y decía, esta canción nos recuerda tal y tal cosa. Y dice, y arrancaba la canción. Y dijeron, queremos como cambiar un poquito, porque ese formato como que pues, hace lo mismo. Entonces, ellos decían como que querían como que se echaran hacia atrás de la tarima y como que recordaran algo. O que cuando Esaú estuviera diciendo, esto nos recuerda tal, hacer una puesta en escena y tal. Y volvían a la tarima a cantar. Entonces yo dije, sí, muy chévere y todo, pero ¿y por qué no que canten esa canción en el recuerdo? O sea, que es que cuando conocí a una persona en no sé dónde, ¿y por qué no cantan la canción ahí y hacemos toda la puesta en escena ahí mismo en el sitio? Entonces les tramó la idea pues a todos, que era Omar Sarmiento, a Esaú, a todos los Carramones como tal, Diego, Hermógenes. Les gustó la idea y como que, oiga, sí, pero después empezaron fue con los costos. Uy, pero sale más costoso eso. Pero después entonces llegaron, hagamos como una prueba de guión a ver cómo sería. Entonces yo les digo, bueno, ¿qué canciones van a usar? Entonces tenían una lista de canciones y yo con esa lista de canciones me inventé una historia correlacionando esas canciones. O sea, no fue como que quiero contar esta historia, necesito esta canción. No, me dijeron, tenemos estas canciones, invéntese una historia con esas canciones. Entonces, lo que pasó fue que había una necesidad, te contactan y en ese colaborativo, en ese ejercicio de pensemos qué vamos a hacer, aparece tu propuesta. Sí. De pues dejar de hacer una especie de en vivo para convertirlo en algo diferente. Sí, pues fue una mezcla porque todos ahí ya después se difumina quién dio tal idea, porque pues estaba Omar y todos aportamos. Entonces de ahí esa mezcolanza nació, pero entonces digamos mi responsabilidad después fue el guión. Darle como una cara seria a eso y ver que sí era posible hacer esa locura que se nos había ocurrido en ese momento. Claro. ¿Y las canciones tenían que ver con la historia? No, o sea, fueron como... Es que tenemos 7 canciones. Y esas son las que vamos a cantar. Esas son las que querían cantar en tarima. Claro. Y después, bueno, y esto entonces las vamos a meter en la película. En un comienzo tenían un playlist de canciones, sí, y estas son las que queremos hacer en sí, el proyecto que tenemos. Al final van, digamos, estas 4 canciones van al final porque son las de diciembre. Entonces estas son las del remate y al principio van estas canciones. Entonces creo que
creo que al final solamente reordené como una canción, como que la cambié de puesto para contar la historia así como que fuera... Pero antes de hablar de eso, porque yo creo que el proyecto tiene una estructura muy interesante y es un tema de conversación, pero antes de hablar de eso, ¿qué viene siendo entonces? ¿Eso es un videoclip con algo del cine? Es una película cine bailable. con algo de videoclip? O sea, yo sé que es difícil etiquetarlo, incluso contenerlo, pero intentemos definirlo. ¿Qué viene siendo un sueño carranguero? Yo digo que es una película bailable, porque es también como... Nosotros siempre veíamos las películas de Vicente, de todo el cine mexicano así de cantantes, y era como la intención, hacerlo como tirarlo así de ese lado, la película. Pero obviamente pues no tenemos actores, o digamos, Esaú no tiene formación como actor o ese tipo de cosas, ni tampoco, bueno, Esaú digamos la cata a la actuación, porque él participó en El Jullero y sabe muchas cosas, y el papá hacía obras de teatro y él participaba en eso. Entonces ya lleva esa vena artística por ese lado, pero entonces no tanto el resto de integrantes del equipo. Son muy buenos músicos, pero no quiere decir que pues sean multifacéticos. Sí, claro. Entonces ahí se nos complicaba la vaina, y también cuestión de presupuesto, y ellos querían era lanzar música, no lanzar una película. Claro, pero pues termina siendo una película bailable. Sí. Y define que es una película bailable, Pues, porque aquí parece que no estamos inventando un género. sí, pero lo que pasa es que como cuando se hizo la película, al final yo decía, pero esta vaina, esto es una película, esto no es un musical, porque un musical pues tiene como bastante extensión de actuación y de repente sí, un código diferente. Sí, yo dije, esto no es un musical, pero esto tampoco puedo decir que es una película normal, porque la mayoría es cantando, es como un playback. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál fue la intención de esto? ¿Por qué a los Carramones sacan este producto cada fin de año? Es porque ellos quieren que la gente en las casas ponga música para bailar y que sea la música de los Carramones que sacaron ese año. Entonces al final quieren una película para que la proyecten y la gente vaya bailando, y cuando actúan se tomen la gausita, la cerveza, tal, y otra vez arranca otra canción y arrancan a bailar otra vez, y están sin pausar la película. Claro. Bueno, la publicidad de YouTube, pero pues que paguen premium. Pero es sin pausar, entonces esa era la idea, como que la gente estuviera bailando, y un poquito como las canciones del Loco Quintero, como que estuvieran bailando y al final, ay, mire la risa porque actuaron en una cosita y la risita, y otra vez siguen bailando. Era sí. Toda una experiencia, una inmersión, ¿no? Sí, era como una cosa rara. Pues yo me lo imagino. Yo no sé quién lo haría así, o sea, quién tuvo esa experiencia, pero yo me imaginé que lo iban a hacer así. Claro. Y yo cuando lo escribía, yo decía como que, uy, ya está muy largo esto, ya digamos, ya se tomaron su cervecita, ahora arranque la canción aquí. Claro. Entonces hacíamos entradas como de 1 minuto solamente, el descansito. El descansito para el bailador era de 1 minuto, que era donde actuaban, pero para nosotros el trabajo era de 1 minuto. Claro. Y ya la canción era como lo más breve Fluía. que sí. Pero eso requiere entender la lógica del baile y de la festividad y de cómo se comporta la gente en un encuentro festivo, pues. Pues yo también, digamos, de eso me cogía un poquito de una entrevista que decía el Joey, que él decía que él escuchaba, ponía sus canciones, las grababa, se las llevaba a la casa y las bailaba. Y si no les volvía a bailar, decían, esto no sirve. Entonces volví y las cambiaba, porque él hacía música para bailadores. Y esta película era una película para bailadores. Bailadores, tiene un nicho. Sí, entonces, ya es un género que tiene un nicho. Sí, un nicho puede ser la primera película, sí, porque nadie se pone a bailar en un musical. Nadie en una sala de cine está bailando, Sí. todo el mundo está sentado juicioso. Pero entonces, digamos, en esta sí, por ejemplo, cuando se proyectó en cine, había gente que le daba la vaina de aplaudir. Usted imagine aplaudiendo en la de Joker. O sea, era muy corroncho. No, pero el cine sí tiene ciertas interacciones porque mueven muchas emociones en el campo. No, llorando sí, pero imagínate uno bailando viendo la del Joker. Uy, no sé. Hablemos, no, pero en Villanueva, por ejemplo, la gente se enojaba porque la película no era violenta en ese momento. Entonces hay un movimiento de emociones. Sí, eso sí. En el sueño carranguero hay una estructura. Una estructura que deja ver lo que tú estabas contando hace un instante, ¿no? Como cómo organizo esto en términos narrativos. Tu responsabilidad fue el guión. Y ahí hay una lógica muy importante. De hecho, también es un love story, ¿no? Hay una historia de amor, encuentros y desencuentros entre Esaú, que es el protagonista de la historia, también es el vocalista de la banda, el vocalista y líder de la banda, y una chica. Entonces inicia él y intenta conquistar, pero fracasa. Sus amigos le alientan burlándose de él, y luego encuentra el amor de su vida y es correspondido, ¿cierto? Ahí hay cierta metáfora, me parece a mí, ¿no? Como, porque el sueño carranguero también es el sueño de unos muchachos que están en una provincia apartada al margen de la capital que quieren hacer música. Es esta mujer una especie de metáfora un poco de quiero hacer música, pero me es difícil
Y finalmente, después de insistir, lo logré Pues a mí me da pena decirle como que no era la idea porque se escucha muy interesante esa justificación. si yo digo así, que sí fue la intención. No, no fue la intención. No fue la intención esa. Pero sí, digamos, ellos tenían al principio la idea de que se no, pues hablara aquí en más... adelante cuéntalo así para que... Lo voy a contar así para que se justifique. Cualquier cosa, ahí editan esa partecita. No, sí, fue la intención totalmente. No, la verdad se contó de esa forma y digamos el personaje que hace Lucía realmente ahorita es la novia de Saúl, ya llevan como unos 8 años. Y es hora de que se casen. Llevan como unos 8 años ya. Y se contó como esa historia del inicio también de la relación de ellos, un poquito como esa cosa. Obviamente con mucho tinte cómico, porque el inicio de una relación pues puede ser como... no sé, muy diferente. Entonces como que uno disfraza un poquito esas situaciones con chistes y tal la cosa. Y además resumiéndola. O sea, como una cosa que fuera muy rápida. Y obviamente yo como conozco a los Carramones, digamos, conozco las personalidades de todos. Yo escribí pensando en ellos, qué es lo que va a decir Hermógenes. ¿Qué podría decir Hermógenes que vaya con su personalidad? ¿Qué podría decir Diego que vaya con su personalidad o que vaya en contra de la personalidad también de Diego? Un poquito, jugando con eso. Por ejemplo, Lucía es muy, muy callada, o al menos con gente que ella no conoce, ella es muy callada. Entonces, todo el diálogo de Lucía en toda la película es: hola, Esau. Ya. Y pues lo hice de aposta, o sea, yo no la puse a hablar en más cosas, solamente dice: hola, Esau. Y ya. Y lo repitieron muchas veces. Y nos tocó repetir porque a veces se atoraba con babas. Pero esa fue como la intención fue esa, de los personajes, digamos, de esa historia de amor y eso, fue más también un poquito, pues, como uno sabiendo la historia de Saúl, como contándola así como entre guiñitos. Yo no sé si Saúl habrá caído en cuenta. ¿Y la banda lo aprobó de entrada o ellos tenían intención más como de hacer memoria de cuál fue su recorrido antes de lograr lo que han logrado? No, ellos apenas vieron el guión, o sea, les dice la lectura del guión, ellos les gustó, lo aprobaron, o sea, hubieron cambios como en cuestión de términos, palabritas, cositas, pero de resto no. Digamos, también se dio mucho margen un poquito a la improvisación a la hora de grabar ciertas cosas, porque pues yo les ponía palabras y ellos decían: no, pero es que yo normalmente no digo esa palabra. Yo, entonces hable, es la misma idea, pero dígala como usted normalmente la dice. Porque a veces esa palabra, ay, ¿cómo era la palabra esa? Y los hacía trastabillar. Entonces, sí, obviamente siguieron el guión, pero con sus propias palabras. Se les daba mucha libertad de que dijeran lo mismo con otra idea. Claro. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta de la comunidad frente al proyecto, ¿no? Es usual que la gente espere de Nicolás algo, ¿no? Sobre todo en Villanueva, porque es tu centro de producción, es tu centro creativo. Y casi que toda tu obra la atraviesa la tierra, el territorio, ¿no? Es difícil pensar que Nicolás hable de otro lugar o de otro tipo de personas diferente a los Villanuevas. Sí, porque no y esto más. Es una obra más, no he salido. Sí, no he salido, invíteme en algún lado. Y les hago película. No, pero en ese sentido, por ejemplo, en la audiencia que ya tienes o que espera que Nicolás haga algo, que construya algo, que cuente algo, ¿qué pasó? O sea, cuando se proyecta por primera vez esta película bailable, ¿qué pasa con la gente? Yo, digamos, con lo que yo hago por el otro lado, que es con el personaje del Chocatón, yo lanzo videos, o sea, saco algún video y yo no sé qué cosa les causa risa a las personas. Digamos, a mí yo pongo chistes en el video, bueno, este es el chiste, yo tengo el chiste central y voy construyendo el video alrededor de ese chiste, al llegar a los 3-4 minutos. Pero la gente a veces le da risa desde el acento y no el chiste. Sí, entonces uno como que... ¿Cómo le parece? Bacano cuando dice cilantro y yo, sí, pero ese no era el chiste. Sí, el chiste está aquí en esto que habla de la política. Ay, yo no sabía. Y, sí, entonces yo nunca había tenido como ese feedback inmediato cuando se proyectó Un sueño carranguero en cine. Porque yo cuando dije, a ver si el chiste lo entendieron. Entonces empezaban y, las risas. Yo, ay, sí, o sea, quedó bien hecho. Yo decía, ay, qué chévere. Nunca he tenido esa experiencia porque, digamos... Claro, todo tu trabajo antes era un trabajo de redes sociales y la gente lo consume solita en su casa, donde quiera que esté, con el móvil. Pero yo estar así en el cine y escuchar que les causaba risa eso y cosas que a mí o que no eran chiste, a ellos les causaba bastante gracia. También me di cuenta que hay que dejar en la comedia, hay que dejar como más espacio entre chiste y chiste, porque a veces las risas no dejan escuchar el siguiente chiste.
Okay. Y yo decía, ay, por eso lo hacen así. Que esas risas grabadas, si se fija en los shows, que tal cosa, claro. se ríen. Y responde con otra cosa y uno dice, ¿por qué dejan tanta pausa entre chiste y ¿Por qué chiste? se demoró tanto? Y es por eso, creo yo. Porque las risas no dejan escuchar el siguiente chiste y el siguiente. Entonces muchos chistes se perdieron. Eso fue, no sabía, digamos que eso fue nuevo para ti, el estar en la sala, tener, digamos que la proyección cinematográfica y escuchar o sentir la reacción de la gente. Es más, el productor... Perdón, ¿quiénes fueron a esa proyección? Al principio no se tenía como pensado hacer esa proyección, sino que ellos, los K, cuando vieron el resultado, dijeron, uy, esto aguanta hacerlo una proyección en cine y tal. Y ya como somos adultos y conocemos al que administra el cine y tal, entonces le dijimos como que, oiga, y esto se puede hacer ahí y tal. Y claro, eso les da visibilidad también al cine y movimiento. Al final venden, al final llega gente, se mueve el centro comercial. Entonces se hizo esa proyección. Y una cosa que me pareció curiosa fue que esto fue como una mezcla de tres casas productoras, digamos así. Estaba Clapper, estaba La Guarida y estaba Toca Studios. Entonces Toca se encargó de grabar las canciones. Se llevaron los K Ramones a todo el grupo a grabar eso en bloque. Metieron a todos allá al estudio y grabaron esas canciones que se ven, todo lo grabaron en bloque. Y nosotros lo que hicimos fue hacer playback, pero también para que se escuchara muy orgánico, por eso se hizo en bloque, que sí, metrónomo, que se escuchara como muy... En bloque es cuando toda la banda toca en conjunto y se graba en una sola toma. Sí, no como que pongan primero la guacharaca y yo sigo la guacharaca, no. Sino como, que como se hace en estudio generalmente. Sí, sino que grabaron en bloque. Claro, eso le da cierta naturalidad cuando lo hacen en la película. Sí, sí, porque pues era la idea. O sea, no era la idea como que esa perfección y el metrónomo y todo cuantizado, no. Bueno, se cuantizan algunas cositas tal, pero todos se buscaba eso, que fuera como más, esa palabra como orgánico. Sí. Y entonces cuando hicieron eso, bueno, el productor solamente había grabado las canciones, pero no sabía eso ni para qué era. Entonces ya cuando salimos de la sala de cine, Andrés como que, ay, perro, eso está muy... Que él no había visto absolutamente nada de la película. Digo, yo ni sabía cómo iban a utilizar eso. No sabía qué correlación tenía esta canción con la siguiente, tipo una sola película. ¿Eso qué sentido iba a tener? Dijo, y claro, usted conectó con una cosa de 1 minuto, porque otra cosa es usted tener, no sé, 20 minutos para darle contexto de esta canción a la siguiente. Sí, claro, para incluir una acción, un diálogo, sí, algo. Un sentido narrativo. Pero en ese caso decía como que lo resolvió muy bien, tal. Y yo no sé, pues sería hasta suerte que se me ocurrió cómo resolverlos bien. Porque a veces yo me pongo también a mirar la película y yo, esto estuvo como chévere. Esto lo hice yo. Eso lo hice yo, esto sería de ChatGPT. ¿Quién haría esto? Pero ¿y la gente al final qué? O sea... Pues vea que hace como unos 4 días estaba yo hablando con esa U y nos pusimos a reanalizar esa película porque... Sí, digamos, en YouTube tiene como 180,000 reproducciones a la fecha, que estamos ahorita a 2 de noviembre del 2024. Entonces él dice como que la gente quizás casi no la vio. Entonces yo me puse a mirar en YouTube y en YouTube ahora aparece como los picos donde ven más las personas. ¿Qué dice esa métrica? Sí, entonces me puse a mirar y la gente sobre todo veía la parte actuada. La canción casi no la veían, como que adelantaban. Cuando estaba mirando el trabajo para organizar la estructura, también me fijé en ese detalle, que hay más incidencia o más visualización en el texto, en el diálogo, en la actuación que en la canción. Sí, entonces mucha gente sí nos dijo eso, como que me quedé con más ganas de que actuaran más y que hubiera más chiste, o sea, que fuera más larga la película, porque al final dura... Yo le digo película, pero es por cosa comercial, debería ser un medio, porque dura 40 y tantos. Yo creo que le metimos media hora de créditos. No, esto dura así como 48 minutos. No me acuerdo cuánto es que dura eso. Que la música también, toda la musicalización ¿no? fue original para los créditos. Todo eso se hizo un muchacho de los K, Brian, creo que se llama. Genial. Brian Parra. Y ya. Feliz la gente. Ahí se acabó. Bailaron. No, sí, digamos, me sorprende que la gente, digamos, como es algo tan largo, ahorita como que todo es tan inmediato, como que todo es... Y nosotros decimos, sí, 5 segundos y me voy, ¿no? Pero algo tan largo, ¿será que la gente lo va a ver? Y ese era el temor también de los K, porque era una inversión grande para perderla, pues, digámoslo así. O sea, ¿qué tal que eso no le guste a la gente? Entonces, pues arriesguémonos. El mayor riesgo es no arriesgar. Entonces, igual uno dice eso porque uno no está arriesgando plata, uno está arriesgando solamente tiempo. Pero lo hicieron y claro, la gente... Al final en las métricas aparecía que la gente, o sea, un 40% la veía completa.
de 180 y puche mil que lo vean completa es... Y a mí me ha pasado de que yo normalmente yo subo un producto y yo no lo vuelvo a ver. Digamos, yo subo un Pero video... esta es una película a la que regresas. Sí, y yo solamente quiero ver como el inicio y cuando... ¡Ay! Los créditos. Me la terminé viendo otra vez. Entonces, como más... Yo creo que el 40% de esas reproducciones son mías. Son tuyas. La data de, sí, de YouTube es de Nicolás. A YouTube. Ahí toca que los KME manden la monetización. La tierra como territorio del cine, Nicolás. Y yo quiero citar aquí a una profesora israelí que se llama Shohat. Y ella dice algo muy bonito y quisiera que conversáramos sobre esto, o lo que ella propone. El cine podría trazar un mapa del mundo como el cartógrafo. Podría explicar historias y acontecimientos históricos como el historiógrafo. Podría excavar en el pasado de civilizaciones lejanas como el arqueólogo. Y podría narrar las costumbres y hábitos de gentes como el etnógrafo. Y le atribuye todos esos valores al cine, a este arte, ¿no? Y cuando uno empieza a escudriñar o a mirar a Nicolás como realizador, como productor, como creador, uno encuentra que hay una clave que atraviesa toda su obra y definitivamente es la tierra, ¿no? Y una tierra que particularmente tiene un color, pero que también tiene un aroma, que también tiene una forma de decir las cosas, una jerga, una verbalidad muy especial, un acento muy particular, inclusive dentro del acento santandereano, el acento Villanueva es un acento que tiene una sonoridad muy, muy particular. Y eso es lo que ha inspirado, lo que mueve tu espíritu creativo. Y ahí me da mucha curiosidad conversar sobre esto, pero también saber cómo no se desgasta este tema en tu mente, ¿no? Cómo cada pieza que empiezas a aportar a la, digamos que a la conversación del pueblo, que es la conversación que pasa en el parque, o en la cantina, o en donde los amigos, es una pieza que de alguna manera le suma, ¿cierto? A la comunidad. Pues es que yo, digamos, ahí cuando usted dice eso de que uno... Todo lo que le va sumando a uno, lo que pasa es que como yo vivo acá en este territorio, para mí no existe más. Sí, entonces yo lo que hago es retratar las mismas experiencias que yo ya he experimentado o que mi papá me cuenta. Y cuando mi papá me cuenta las historias, yo no me imagino otro sitio porque sé dónde vivió. Yo ya he recorrido los mismos pasos prácticamente que mi papá pasó en la vereda, en todos esos sitios. Entonces cuando él me ubica y además que él cuando cuenta las historias lo ubica y hasta que uno no sabe exactamente dónde arranca la historia, allá en el Portillo, ¿se acuerda? Cuando uno así ya arranca, bueno, de ahí yo me fui. Entonces claro, está ahí esa imaginación y cuando uno está escribiendo las historias pasa lo mismo. Entonces yo me encapricho mucho de que se tiene que ver como me lo imaginé. En El sueño carranguero pasaba con la casa donde llegan a dar serenata. Yo les dije, mire, esta casa me parece chévere. Que fue donde al final se grabó. Pero ellos decían como que no, como que querían una casa como más bonita, como más limpiecita, en el sentido como de que las tejas, sí, como ciertos defectos que ellos veían, yo veía era como belleza en eso. Entonces decían como que no, tal, al final pues no se pudo grabar en esa casa que habían escogido ellos, por una calamidad ahí que pasó. Entonces al final nos cogió el tiempo y no, toca grabar en esta. Pero ya cuando la vieron en cámara, yo, uy, se ve muy bonito. Yo sí, es que esto es lo que nos gusta y es que eso ya cuenta algo. El que se fija, digamos, en esa escena, la casa es en Bareque. Ya no es Europa, o sea, sí, ya eso no... Bueno, sí, eso viene de la colonia española y tal, pero ya no es, digamos, esas casas de maderita así como claro. en Smallville y ese tipo de películas, series. El canal es en teja de zinc, así tal cual. Eso, sí, eso no es americano, sí, eso es muy de por acá. Eso es de aquí. Y eso empieza, digamos, puede ser que a uno al principio como que le dé un poquito de pena ese tipo de cosas, pero si uno los ve con orgullo y les pone como su valor, la gente lo va a empezar a ver como... Va a empezar a amar su propio territorio también, porque uno no ama lo que no conoce. Si uno no conoce su propio territorio, uno no lo puede amar. Claro. Uno siempre va a preferir lo de afuera. Nos parece fascinante. Existe una relación estrecha entre el hombre y el territorio, y no hay duda de que la obra de Nicolás ha sido creada con la misma sustancia de la tierra amarilla que brota en Villanueva. Un hombre que conoce los aciertos y desaciertos del pueblo, que entiende sus luces y sus sombras, y que ha sellado un pacto con la tierra, dándole forma a sus recuerdos y dejando que la naturaleza misma se convierta en la fuerza inspiradora del fruto de sus manos. No salgas de nuestro territorio. Continúa la experiencia a través de las redes sociales y la plataforma www.territoriodepelícula.com. No olvides compartir un trozo de nosotros.
Hasta un próximo episodio.